Libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Adaptación al español actual. Capítulo 11. Dice en qué está la falta de no amar a Dios con perfección en breve tiempo. Comienza a declarar por una comparación que pone 4 grados de oración. Va tratando aquí del primero. Es muy provechoso para los que comienzan y para los que no tienen gusto en la oración. Pues hablando ahora de los que comienzan a ser siervos del amor, que no me parece otra cosa determinarnos a seguir por ese camino de oración al que tanto nos ama, es una dignidad tan grande que me regaló extrañamente en pensar en ella. Porque el temor servil luego va fuera si en ese primer estado vamos como hemos de ir. Oh Señor de mi alma y bien mío, ¿por qué no quisisteis que, en determinándose un alma a amaros, con hacer lo que pueden, dejarlo todo para emplearse mejor en este amor de Dios, luego se goza de subir a tener este amor perfecto? Mal he dicho. Había de decir y quejarme porque no queremos nosotros, porque toda la falta es nuestra en no gozar luego de tan gran dignidad. Porque en llegando a tener con perfección este verdadero amor de Dios, trae consigo todos los bienes. Somos tan caros y tan tardíos de darnos del todo a Dios que, como su majestad no quiere gocemos de cosa tan preciosa sin gran precio, no acabamos de disponernos. Bien veo que le hay con qué se pueda comprar también en la tierra. Mas si hiciésemos lo que podemos en no asirnos a cosa de ella, de la tierra, sino que todo nuestro cuidado y trato fuese con el cielo, creo yo sin duda, y muy en breve se nos daría este bien, si en breve nos dispusiésemos como algunos santos lo hicieron. Mas parécenos que lo damos todo y que ofrecemos a Dios la renta o los frutos, y nos quedamos con la raíz y posesión. Nos decidimos a ser pobres y es cosa de gran merecimiento, pero muchas veces tornamos a tener cuidado y diligencia para que no nos falte no solo lo necesario, sino lo superfluo, y a granjear los amigos que nos lo den, y ponemos el mayor cuidado, y por ventura peligro porque no nos falte, que antes teníamos en poseer la hacienda. Parece también que dejamos la honra en ser religiosos o en haber ya comenzado a tener vida espiritual y a seguir perfección, y no nos ha tocado en un punto de honra cuando no se nos acuerda la que hemos dado a Dios y no queremos tornar a alzarnos con ella y tomársela a Dios de las manos, como quien dice, después de habérsela dado por nuestra voluntad y haberle hecho Señor de ella. Así son todas las otras cosas. Donosa manera de buscar amor de Dios. Y luego le queremos a manos llenas. Tenemos nuestras aficiones, ya que no procuramos efectuar nuestros deseos y no acabarlos de levantar de esta tierra. Y muchas consolaciones espirituales con esto. No viene bien ni me parece que se compadece esto con esto otro. Así que, porque no se acaba de dar a la vez, no se nos da tampoco a nosotros todo junto ese tesoro. Plega al Señor que gota a gota nos lo dé su majestad, aunque sea costándonos todos los trabajos del mundo. Harto gran misericordia hace a quien da gracia y ánimo para determinarse a procurar con todas sus fuerzas este bien, porque si persevera no se niega Dios a nadie. Poco a poco va habilitando Él el ánimo para que salga con esa victoria. Digo ánimo porque son tantas las cosas que el demonio pone delante a los principios para que no comience este camino de hecho, como quien sabe el daño que de aquí le viene, no solo en perder aquel alma, sino muchas. Si el que comienza se esfuerza con el fervor de Dios a llegar a la cumbre de la perfección, creo que jamás va solo al cielo. Siempre lleva mucha gente tras sí. Como buen capital le da Dios quien vaya en su compañía. Póneles tantos peligros y dificultades delante que no es menester poco ánimo para no tornar atrás, sino muy mucho y favor de Dios. Pues hablando de los principios de los que ya van determinados a seguir este bien y a salir con esta empresa, que de lo demás que comencé a decir
de mística teológica, que creo se llama así, diré más adelante. En estos principios está todo el mayor trabajo, porque son ellos los que trabajan, dando el Señor el caudal que en los otros grados de oración lo más es gozar, puesto que primeros y medianos y postreros todos llevan sus cruces, aunque diferentes. Que por este camino por el que fue Cristo han de ir los que le siguen si no se quieren perder. Y bienaventurados trabajos que aún acá en la vida se pagan tan sobradamente. Me voy a aprovechar de alguna comparación, aunque me gustaría excusarlas por ser mujer y por escribir simplemente lo que me mandan. Pero este lenguaje de espíritu es tan malo de declarar a los que no saben letras como yo, que habrá de buscar algún modo y podrá ser que acaso algunas veces acierte a traer a cuento esta comparación. Servirá de dar recreación a vuestra merced de ver tanta torpeza. Que me parece a mí, ahora que he leído u oído esta comparación, que como tengo tan mala memoria, ni sé a dónde ni a qué propósito, pero que para el mío ahora, conténtame, ha de hacer cuenta el que comienza a hacer un huerto en tierra muy infructuosa y que lleva muy malas hierbas para que se deleite el Señor. Su Majestad arranca las malas hierbas y ha de plantar las buenas. Pues hagamos cuenta que está ya hecho esto cuando se determina a tener oración un alma y lo ha comenzado a usar. Y con ayuda de Dios hemos de procurar, como buenos hortelanos, que crezcan estas plantas y tener cuidado de regarlas para que no se pierdan, sino que vengan a echar flores que den de sí gran olor para dar recreación a este Señor nuestro, y así se venga a deleitar muchas veces a esta huerta y a holgarse entre estas virtudes. Pues veamos ahora de la manera que se puede regar, para que entendamos lo que hemos de hacer y el trabajo que nos ha de costar, si es mayor que la ganancia o hasta qué tanto tiempo se ha de tener. Paréceme a mí que se puede regar de 4 maneras, o con sacar agua de un pozo, que es con gran trabajo, o con noria y arcaduces, que se saca con un torno. Yo la he sacado algunas veces, es menos trabajo que eso otro y se saca más agua. O de un río o arroyo, esto se riega mucho mejor porque queda más harta de agua la tierra, y si no se tiene necesidad de regar tan a menudo, y es menos trabajoso aún para el hortelano. O con llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo ninguno de nuestra parte, y no tiene comparación posible con todo lo que se ha dicho. Ahora, pues, aplicadas estas 4 maneras de agua de que se ha de sustentar este huerto, porque sin ella habría de perderse, es lo que a mí me hace al caso y ha parecido que se podrá declarar algo de estos 4 grados de oración en que el Señor, por su bondad, ha puesto algunas veces a mi alma. Plega a su bondad, atiñe a decirlo de manera que aproveche a una de las personas que esto me mandaron escribir, que a esta persona la ha traído el Señor en 4 meses harto más adelante que lo que yo estaba tras 17 años. Se ha preparado mejor y así, sin trabajo suyo, riega este vergel con todas estas 4 aguas, aunque la última aún no se le da sino a gotas, pero está marchando de manera que se engolfará con ayuda del Señor. Y me gustaría que se riera esta persona si le parece desatino esta manera mía de declarar. De los que comienzan a tener oración, podemos decir que son los que sacan el agua del pozo, que se hace con mucho trabajo personal, como tengo dicho. Han de cansarse en recoger los sentidos, ya que, como están acostumbrados a andar derramados, es mucho trabajo. Tienen necesidad de irse acostumbrando a no dárseles mucho de ver ni de oír, y hasta para ponerlo por obra en las horas de oración, no estar en soledad y, apartados, pensar su vida pasada, aunque esto tanto los primeros como los postreros lo han de hacer muchas veces. Hay más y menos en pensar acerca de esto, como después diré. Al principio aún da pena, que no acaban de entender que se arrepienten de los pecados, y si hacen, pues se determinan a servir a Dios tan de veras. Han de procurar tratar de la vida de Cristo y se cansa el entendimiento en esto. Hasta aquí podemos adquirir algo nosotros.
entiéndase siempre que con el favor de Dios, que sin éste ya sabemos que no podemos tener un buen pensamiento. Esto es comenzar a sacar agua del pozo y aún plega a Dios lo quiera tener. Mas al menos no queda por nosotros que ya vamos a sacarla y hacemos lo que podemos para regar estas flores. Y Dios es tan bueno que, cuando por lo que su majestad sabe, por ventura, para gran provecho nuestro, quiere que esté seco el pozo, haciendo lo que es en nosotros, como buenos hortelanos, sin agua sustenta las flores y hace crecer las virtudes. Aquí llamo agua a las lágrimas, y, aunque no las haya, a la ternura y sentimiento interior de devoción. Pues, ¿qué hará aquí el que ve que en muchos días no hay sino sequedad y disgusto y sinsabor y tan mala gana para venir a sacar el agua que, si no se acordase de que hace placer y servicio al Señor de la huerta, y mirase a no perder todo lo servido y aun lo que espera a ganar del gran trabajo que es echar muchas veces el caldero en el pozo y sacarle sin agua, lo dejaría todo? Y muchas veces le acaecerá aún para esto no dejar de levantar los brazos, ni podrá tener un buen pensamiento, que este obrar con entendimiento ya se sabe que es sacar agua del pozo. Pues, como digo, ¿qué hará aquí el hortelano? Alegrarse y consolarse y tener grandísima merced trabajar en el huerto de tan gran emperador. Y pues sabe que le contenta en esto y que su intento no ha de contentar sólo así, sino también a él, alábele mucho, que hace de él confianza, pues se ve que, sin pagarle nada, tiene gran cuidado de lo que se le encomendó, y ayúdele a llevar la cruz, y piense que toda la vida vivió en ella, y no quiere acá su reino, ni deje jamás la oración. Y así se determine, aunque para toda la vida le dure esta sequedad, no dejar a Cristo caer con la cruz. Tiempo vendrá en que se lo pague todo junto. No tenga miedo de que se le pierda el trabajo. A buen amo sirve, mirándole está. No haga caso de malos pensamientos. Mire que también lo representaba el demonio San Jerónimo en el desierto. Su precio tienen estos trabajos que, como quien los pasó muchos años, que cuando una gota de agua sacaba en este bendito pozo, pensaba que Dios me hacía una merced. Sé que son grandísimos, y me parece es menester más ánimo que para otros muchos trabajos del mundo. Mas he visto claro que no deja Dios sin gran premio aún en esta vida, porque es así, cierto, que una hora de las que el Señor me ha dado de gusto de sí, después acá, me parece que dan pagadas todas las congojas que en sustentarme en la oración pasé mucho tiempo atrás. Tengo para mí que quiere el Señor dar muchas veces al principio y otras a la postre estos tormentos y otras muchas tentaciones que se ofrecen para probar a sus amadores y saber si podrán beber el cáliz y ayudarle a llevar la cruz antes que ponga en ellos grandes tesoros. Y para bien nuestro nos quiere su majestad llevar por aquí para que entendamos bien lo poco que somos, porque son de gran dignidad las mercedes de después, que quiere, por experiencia, veamos nuestra miseria antes de que nos las dé y para que no nos acontezca lo de Lucifer. ¿Qué hacéis vos, Señor mío, que no sea para mayor bien del alma, que entendéis que ya es vuestra y que se pone en vuestro poder para seguiros por donde fuereis hasta la muerte de cruz, y que está determinada a ayudaros a llevarla y a no dejaros solo con ella? Quien viera en sí esta determinación, no hay que temer. Gente espiritual no tiene por qué afligirse, puesto ya en tan alto grado como es querer tratar a solas con Dios y dejar los pasatiempos del mundo, lo más difícil ya está hecho. Alabad por ello a su majestad y fiaos de su bondad, que nunca falló a sus amigos. Tapaos los ojos de pensar por qué da aquel de tan pocos días una devoción que a mí no me da en tantos años. Creamos que todo es para bien nuestro. Guíe su majestad por donde quiera. Ya no somos nuestros, sino suyos. Harta merced nos hace en querer que queramos cavar en su huerto y estarnos junto a él,
que ciertamente está con nosotros. Si Él quiere que crezcan estas plantas y flores, a unos con dar agua que saquen de este pozo y a otros sin ella, ¿qué se me da a mí? Haced vos, Señor, lo que quisiereis, no os ofenda yo. No se pierdan las virtudes si alguna me habéis dado ya por sola vuestra bondad. Padecer quiero, Señor, pues vos padecisteis. Cúmplase en mí de todas maneras vuestra voluntad, y no plega a vuestra majestad que cosa de tanto precio como vuestro amor se dé a gente que no sirve solo por gustos. Se ha de notar mucho, y lo digo porque lo sé por experiencia, que el alma que en este camino de oración mental comienza a caminar con determinación y pueda persuadirse a sí misma de no hacer mucho caso, ni consolarse, ni desconsolarse mucho, porque falten estos gustos y ternura o la del Señor, que tiene andada gran parte del camino, y no haya miedo de tornar atrás, aunque más tropiece, porque está comenzando el edificio en firme fundamento, esto es, que no está el amor de Dios en tener lágrimas ni en estos gustos y ternura que la mayor parte deseamos y nos consolamos con ellos, sino en servir con justicia y fortaleza de ánimo y humildad. Esto me parece a mí que es más recibir que nos dar nosotros nada. Para mujercita como yo, flaca y con poca fortaleza, me parece a mí conviene, como Dios ahora lo hace, llevarme con regalos, porque pueda sufrir algunos trabajos que ha querido su majestad tenga. Mas para siervos de Dios, hombres de tomo, de letras, de entendimiento, que veo hace tanto caso de que Dios no les da devoción que me hace disgusto oírlos. No digo yo que no la tomen si Dios se la da y la tengan en mucho, porque entonces verá su majestad que conviene, pero que cuando no la tuvieren, que no se fatiguen y que entiendan que no es menester, pues su majestad no la da y anden señores de sí mismos. Crean que le es falta, y lo he probado y visto, crean que es imperfección y no andar con libertad de espíritu, sino flacos para acometer. Esto no lo digo tanto por los que comienzan, aunque pongo tanto en ello porque importa mucho comenzar con esta libertad y determinación, sino por otros, que habrá muchos que hace tiempo que comenzaron y nunca acaban de acabar. Y creo que en gran parte se debe esto a que no abrazan la cruz desde el principio y que andan afligidos, pareciéndoles que no hacen nada. En dejando de obrar el entendimiento, no lo pueden sufrir, y por ventura entonces se engorda la voluntad y toma fuerza y lo entienden ellos. Hemos de pensar que no repara el Señor en estas cosas, que aunque a nosotros nos parecen faltas, no lo son. Ya sabe su majestad nuestra miseria y bajo natural mejor que nosotros mismos, y sabe que ya estas almas desean siempre pensar en Él y amarle. Esta determinación es la que Él quiere. El otro afligimiento que nos damos no sirve para algo que no sea crear inquietud al alma. Y si había de estar inhábil para aprovechar una hora, que lo esté 4. Porque muchas veces yo tengo grandísima experiencia de ello y sé que es verdad, porque lo he mirado con cuidado y tratado después a personas espirituales, que viene de una indisposición corporal, que somos tan miserables, que participa esta encarceladita de pobre alma de las miserias del cuerpo. Y las mudanzas de los tiempos y las vueltas de los humores muchas veces hacen que sin culpa suya no pueda hacer lo que quiere, sino que padezca de todas las maneras. Y mientras más la quieren forzar en estos tiempos, es peor, y dura más el mal, ya que no hay discreción para ver cuándo es de esto, y no la ahoguen a la pobre. Entiendan que son enfermos, múdese la hora de la oración, a veces habrá que cambiar hasta algunos días. Pasen como pudieren este destierro, que harta malaventura es de un alma que ama a Dios ver que vive en esta miseria y que no puede lo que quiere porque tienen tan mal huésped como es este cuerpo. Dije con discreción
porque alguna vez el demonio lo hará. Y así no siempre es bueno dejar la oración cuando hay gran distraimiento y turbación en el entendimiento, ni siempre hay que atormentar al alma con lo que no puede. Otras cosas hay exteriores, de obras de caridad y de lectura, aunque a veces no estará para esto. Sirva entonces al cuerpo por amor de Dios y porque otras veces sirva él al alma. Tome algunos pasatiempos santos y conversaciones que lo sean, o irse al campo, como aconsejar el confesor, y en todo es gran cosa la experiencia que da a entender lo que nos conviene, y en todo se sirve Dios. Suave es su yugo, y es gran negocio no traer el alma arrastrada, como dicen, sino llevarla con suavidad para su mayor aprovechamiento. Así que torno a avisar, y aunque no lo diga muchas veces, no importa nada, que importa mucho que ni de sequedades, ni de inquietud y distraimiento en los pensamientos se apriete nadie ni aflija. Si quiere ganar libertad de espíritu y no andar siempre atribulado, comience a no espantarse de la cruz y verá cómo el Señor le ayuda también a llevarla, y el contento con que anda y el provecho que saca de todo. Porque ya se ve que si el pozo no mana, nosotros podemos poner el agua. Es verdad que no hemos de estar descuidados para que cuando la haya, sacarla, porque entonces ya quiere Dios por este medio multiplicar las virtudes. Capítulo 12. Prosigue en este estado, dice hasta dónde podemos llegar con el favor de Dios y por nosotros mismos, y el daño que es querer, hasta que el Señor lo haga, subir el espíritu a cosas sobrenaturales. Lo que he pretendido dar a entender en este capítulo pasado, aunque me he divertido mucho en otras cosas por parecerme muy necesarias, es decir, hasta lo que podemos nosotros adquirir y cómo en esta primera devoción podemos ayudarnos algo, porque pensar y escudriñar lo que el Señor pasó por nosotros, muévanos a compasión y hace sabrosa esta pena y las lágrimas que proceden de aquí, y de pensar la gloria que esperamos y el amor que el Señor nos tuvo y su resurrección, muévenos a un gozo que ni es del todo espiritual ni del todo sensual, sino gozo virtuoso y con una pena muy meritoria. De esta manera son todas las cosas que causan devoción adquirida con el entendimiento, en parte, aunque no podría merecer ni ganar, si no la da Dios. Le está muy bien a un alma que no la ha subido de aquí, no procurar subir ella, y no dese mucho esto, porque no le aprovechará más que para perder. Puede en este estado hacer muchos actos para determinarse a hacer mucho por Dios y despertar el amor, otras veces para crecer en las virtudes conforme a lo que se dice en un libro llamado Arte de servir a Dios, que es muy bueno y apropiado para los que están en este estado, porque obra el entendimiento. Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con él en sus contentos y no olvidarse por ellos, sino procurar oraciones compuestas, sino con palabras conforme a sus deseos y necesidad. Es excelente manera de aprovechar y muy en breve, y quien trabajare a traer consigo esta preciosa compañía y se aprovechare mucho de ella, y de veras cobrare amor a este Señor a quien tanto debemos, yo le doy por provechado. Para esto no se nos ha de dar nada de no tener devoción, como tengo dicho, sino agradecer al Señor que nos deja andar deseosos de contentarle, aunque sean flacas las obras. Este modo de traer a Cristo con nosotros aprovecha en todos los estados y es un medio segurísimo para ir aprovechando en el primero y llegar en breve al segundo grado de oración, y para los postreros andar seguros de los peligros que el demonio puede poner. Pues esto es lo que podemos. Quien quisiere pasar de aquí y levantar el espíritu y sentir gustos que no se los dan, es perder lo uno y lo otro.
a mi parecer, porque es sobrenatural. Y perdido el entendimiento, se queda el alma desierta y con mucha sequedad. Y como este edificio todo va fundado en humildad, mientras más llegados a Dios, más adelante ha de ir esta virtud. Y si no va, va todo perdido, y hasta parece algún género de soberbia querer nosotros subir a más, pues Dios hace demasiado, según somos, en allegarnos cerca de sí. No se ha de entender que digo esto por el subir con el pensamiento a pensar cosas altas del cielo de Dios y las grandezas que allá hay y su gran sabiduría, porque aunque yo nunca lo hice, que no tenía habilidad, como he dicho, y me hallaba tan ruin que aun para pensar cosas de la tierra me hacía Dios merced de que entendiese esta verdad, que no era poco atrevimiento, cuanto más para las del cielo. Otras personas se aprovecharán, en especial si tienen letras, que son un gran tesoro las letras para este ejercicio, a mi parecer, si son con humildad. De unos días acá lo he visto por algunos letrados que ha poco que comenzaron y han aprovechado mucho, y esto me hace tener grandes ansias de que muchos de estos letrados fuesen espirituales, como adelante diré. Pues lo que digo de que no se suban sin que Dios los suba es lenguaje de espirituales. Entendemos que haya quien tuviera alguna experiencia que yo no lo sé decir, si por aquí no se entendiere. En la mística teológica que comencé a decir, pierde de obrar el entendimiento, porque lo suspende Dios, como después declararé, mas si supiere y si Él me diere para ello su favor. Presumir ni pensar de suspenderle nosotros es lo que digo no se haga, ni se deje de obrar con Él, porque nos quedaremos bobos y fríos, y no haremos ni lo uno ni lo otro. Y cuando el Señor lo suspende y hace parar, le da de que se espante y se ocupe y que, sin discurrir, entienda más en un credo que lo que nosotros podemos entender con nuestras diligencias de tierra en todos muchos años. Ocupar las potencias del alma y pensar hacerlas estar quedas es desatino. Y torno a decir que, aunque no se entiende, es de no gran humildad. Y aunque no sea con culpa, sí será gran trabajo perdido, y queda el alma con un disgustillo como el de quien va a saltar y le asen por detrás, que parece que ya ha empleado su fuerza y se halla sin efectuar lo que con ella quería hacer, y en la poca ganancia que queda, verá a quien lo quisiere mirar esto poquillo de falta de humildad que he dicho, porque esto tiene de excelente esta virtud, que no hay obra a quien ella acompañe que deje al alma disgustada. Me parece que lo he dado a entender y espero que no haya sido solo para mí. Abra el Señor los ojos de los que lo leyeren, con la experiencia que, por poca que sea, luego lo entenderán. Muchos años estuve yo que leía muchas cosas y no entendía nada de ellas. Y mucho tiempo estuve en que, aunque me lo daba Dios, no sabía decir palabra para darlo a entender, que no me ha costado esto poco trabajo. Cuando Su Majestad quiere, en un solo punto lo enseña todo, de manera que yo me espanto. Una cosa puedo decir con verdad, que aunque hablaba con muchas personas espirituales que querían darme a entender lo que el Señor me daba para que se lo supiese decir, es cierto que era tanta mi torpeza que no me aprovechaban ni poco ni mucho. O quería el Señor, puesto que Su Majestad fue siempre mi maestro, sea por todo bendito, que harta confusión es para mí poder decir esto con verdad, que no tuviese que agradecer nada a nadie. Y sin quererlo ni pedirlo, que en esto no he sido nada curiosa, porque fuera virtud serlo, sino en otras vanidades, dámelo Dios a entender, y en un punto y con toda claridad, y para saberlo decir, de manera que se espantaban, y yo más que mis confesores, porque entendía mejor mi propia torpeza. Esto me sucede desde hace poco, y así lo que el Señor no me ha enseñado no lo procuro si no es lo que toca a mi conciencia.
torno otra vez a avisar que va mucho en no subir el espíritu si el Señor no lo subiere. ¿Qué cosa es? Se entenderá más tarde. En especial para mujeres es más malo, porque podrá el demonio causar alguna ilusión, aunque tengo por cierto que no consiente el Señor que dañe a quien con humildad procura llegarse a Él. Antes sacará más provecho y ganancia por donde el demonio le pensase hacer perder. Por ser más usado este camino de los primeros y porque importan mucho los avisos que he dado, me he alargado tanto, y es seguro que estarán escritos en otro lado mucho mejor. Yo confieso que con harta confusión lo he escrito, aunque no sea tanta esta confusión como la que habría de tener. Sea el Señor bendito por todo, que a una como yo quiere y consiente que hable de cosas tan suyas y tan subidas. Capítulo 13. Prosigue en este primer estado y pone avisos para algunas tentaciones que el demonio suele poner algunas veces. Da avisos para ellas. Es muy provechoso. Hame parecido decir algunas tentaciones que he visto que se tienen a los principios y algunas he tenido yo y dar algunos avisos de cosas que me parecen necesarias. Pues procúrese a los principios andar con alegría y libertad, que hay algunas personas que parece se les ha de ir la devoción si se descuidan un poco. Bien es andar con temor de sí, para no se fiar poco ni mucho de ponerse en ocasión donde suele ofender a Dios, que esto es muy necesario, hasta estar ya muy enteros en la virtud, y no hay muchos que lo puedan estar tanto que en ocasiones aparejadas a su natural se puedan descuidar, que siempre mientras vivimos, aun con humildad, es bueno conocer nuestra miserable naturaleza. Mas hay muchas cosas a donde se sufre, como he dicho, tomar recreación, aun para tomar a la oración más fuertes. En todo es menester discreción. Tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que, si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos sanos con su favor, que si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a poco a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Quiere esto su majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí, y no he visto a ninguna de estas almas que quede baja en este camino, ni ninguna alma cobarde con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que esos otros en muy pocos. Me espanta lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. Aunque luego no tenga fuerzas, el alma da un vuelo y llega mucho, aunque como avecita que tiene pelo malo, cansa y queda otro tiempo. Traía yo delante de mí muchas veces lo que dice San Pablo, que todo se puede en Dios. En mí ya entendía yo bien que no podía nada, y esto me aprovechó mucho. Y lo que dice San Agustín, dame, Señor, lo que me mandas, y manda lo que quisieres. Pensaba muchas veces que no había perdido nada San Pedro en arrojarse en la mar, aunque después temió. Estas primeras determinaciones son gran cosa, aunque en este primer estado es menester irse más deteniendo y atados a la discreción y parecer de algún maestro. Pero ha de mirar que sea tal maestro y que no les enseñe a ser sapos, ni que se contente con que se muestre el alma a solo cazar lagartijas. Siempre la humildad delante para entender que no han de venir esas fuerzas de las nuestras. Mas es menester entendamos cómo ha de ser esta humildad, porque creo que el demonio hace mucho daño para no ir muy adelante, gente que tiene oración, con hacerlos entender mal de la humildad, haciendo que nos parezca soberbia tener grandes deseos y querer imitar a los santos y desear ser mártires. Luego nos dice o hace entender que las cosas de los santos son para admirar, más o para hacerlas los que somos pecadores. Esto también lo digo yo,
pero hemos de mirar cuál es de espantar y cuál de imitar, porque no sería bien si una persona flaca y enferma se pusiese en muchos ayunos y penitencias ásperas, yéndose a un desierto a donde ni pudiese dormir ni tuviese que comer o cosas semejantes. Mas pensar que nos podemos esforzar con el favor de Dios a tener un gran desprecio del mundo, un no estimar honra, un no estar atado a la hacienda, que tenemos unos corazones tan apretados que parece nos ha de faltar la tierra en queriéndonos descuidar un poco del cuerpo y dar al espíritu. Luego parece que ayuda al recogimiento tener muy bien lo que es menester, porque los cuidados inquietan a la oración. Esto me pesa a mí, que tengamos tan poca confianza de Dios y tanto amor propio que nos inquiete ese cuidado, y es así que adonde está tan poco medrado el espíritu como en esto, unas naderías nos dan tan gran trabajo, como a otros se los dan cosas grandes y de mucho tomo, y en nuestro seso presumimos de espirituales. Esta manera de caminar me parece a mí un querer concertar cuerpo y alma para no perder acá el descanso y gozar allá de Dios. Y así será ello si se anda en justicia y vamos asidos a virtud. Pero eso es ir paso a paso de gallina. Nunca con ese paso se llegará a la libertad de espíritu. Para este estado me parece muy buena manera de proceder los casados, que han de ir conforme a su llamamiento, pero para otro estado de ninguna manera deseo tal forma de aprovechar. No me hará creer nadie que es buena porque la he probado, y siempre me estuviera así si el Señor, por su bondad, no me enseñara otro atajo, aunque en esto de deseos siempre los tuve grandes. Jamás procuraba esto que he dicho, tener oración más vivir a mi placer. Creo que si hubiera que me sacara a volar, más me hubiera puesto en que estos deseos fueran con obra. Mas hay, por nuestros pecados, tan pocos, tan contados, que no tengan discreción demasiada en este caso, que creo es harta causa para los que comienzan no vayan más presto a gran perfección, porque el Señor nunca falta ni queda por él. Nosotros somos los faltos y miserables. También se pueden imitar los santos en procurar soledad y silencio y otras muchas virtudes que no nos matarán estos negros cuerpos que tan concertadamente se quieren llevar para desconcertar el alma, y el demonio ayuda mucho a hacerlos inhábiles cuando ve un poco de temor. No quiere él más para hacernos entender que todo nos ha de matar y quitar la salud. Hasta tener lágrimas nos hace tener de cegar. He pasado por esto y por eso lo sé, y no sé yo qué mejor vista ni salud podemos desear que perderla por tal causa. Como soy tan enferma, hasta que me determiné a no hacer caso del cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada en valer nada, y ahora hago bien poco. Mas como quiso Dios entendiese este ardid del demonio y cómo me ponía delante el perder la salud, decía yo, poco va en que me muera, y si el descanso no ha menester, ya descanso, sino cruz, y así otras cosas. Vi claro que en muchas ocasiones, aunque yo de hecho estoy muy enferma, era tentación del demonio o flojedad mía, que después de que no ando tan mirada y regalada, tengo mucha más salud. Así que va mucho al principio en comenzar oración a no amilanar los pensamientos, y créanme esto, porque lo tengo por experiencia, y para que escarmienten en mí, hasta podría aprovechar decir estas mis faltas. Otra tentación es también muy ordinaria, desear que todos sean muy espirituales, ya que comienzan a gustar de sosiego y de la ganancia que es. Desear esto no es malo, pero procurarlo podría no ser bueno si no hay mucha discreción y disimulo en hacer las cosas de manera que no parezca que están enseñando. Porque quien hubiere de hacer algún provecho en este caso, es menester que tenga las virtudes muy fuertes para que no dé tentación a los otros. Me acaeció a mí, y por eso lo entiendo,
cuando, como he dicho, procuraba que otros tuviesen oración, que como por una parte me veían hablar grandes cosas del gran bien que era tener oración, y por otra parte me veían con gran pobreza de virtudes, que yo la tuviera les traía tentadas y desatinadas, y con harta razón, que después me lo han venido a decir, porque no sabían cómo se podía compadecer lo uno con lo otro, y era causa de no tener por malo lo que de suyo lo era por ver que lo hacía yo algunas veces cuando les parecía algo bueno de mí. Y esto hace el demonio, que parece se ayuda de las virtudes que tenemos buenas para autorizar en lo que puede el mal que pretende que, por poco que sea, cuando es en una comunidad, debe de ganar mucho, tanto más cuanto que lo que yo hacía de malo era bastante. Y así en muchos años solas las tres se aprovecharon de lo que les decía, y después que ya el Señor me había dado más fuerzas en la virtud, se aprovecharon en 2 o 3 años muchas, como después iré. Y sin esto hay otro gran inconveniente, que es perder el alma, porque lo más que hemos de procurar al principio es solo tener cuidado de sí sola y hacer cuenta de que no hay en la tierra sino Dios y ella, y esto es lo que le conviene mucho. De otra tentación, y todas van con celo de virtud, que es menester entenderse y andar con cuidado, de pena de los pecados y faltas que ven en los otros, pone el demonio que es sólo la pena de querer que no ofendan a Dios y pesarle por su honra, y luego querrían remediarlo. Inquieta esto tanto que impide la oración, y el mayor daño es pensar que es virtud y perfección y gran celo de Dios. Dejo las penas que dan pecados públicos de una congregación, si fuesen habituales, o daños de la Iglesia de estas herejías, a donde vemos perder tantas almas, que ésta es muy buena y, como lo es buena, no inquieta, pues lo seguro será del alma que tuviere oración descuidarse de todo y de todos y tener en cuenta consigo y con contentar a Dios. Esto conviene mucho, porque no hubiese de decir los yerros que he visto suceder fiando en la buena intención. Pues procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéramos en los otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Es una manera de obrar que, aunque luego no se haga con perfección, se viene a ganar una gran virtud, que es tener a todos por mejores que nosotros, y comiénzase a ganar por aquí con el favor de Dios, que es menester en todo, y cuando falta, excusadas son las diligencias, y hemos de suplicarle nos dé esta virtud que, con que la hagamos, no falta a nadie. Miren también este aviso los que discurren mucho con el entendimiento, sacando muchas cosas de una sola y muchos conceptos, que a los que no pueden obrar con él, como a mí me sucedía, no hay que avisar otra cosa, sino que tengan paciencia hasta que el Señor les dé algo en que se ocupen y luz, porque ellos pueden tan poco de por sí que su entendimiento antes los embaraza que los ayuda. Pues tornando a los que discurren, digo que no se les vaya todo el tiempo en esto, porque, aunque es muy meritorio, no les parece, como se trata de una oración sabrosa, que ha de haber día de domingo ni rato que no sea trabajar. Enseguida les parece que es perdido el tiempo, pero yo tengo por muy ganada esta pérdida, sino que, como he dicho, se representan delante a Cristo y, sin cansancio del entendimiento, se están hablando y regalando con Él, sin cansarse en componer razones, sino presentando necesidades y la razón que tiene para no sufrimos allí. Lo uno un tiempo y lo otro tiempo, porque no se canse el alma de comer siempre un solo manjar. Estos son muy gustosos y provechosos si el gusto se acostumbra a comer de ellos. Traen consigo gran sustentamiento para dar vida al alma y muchas ganancias. Quiero declararme un poco más porque estas cosas de oración son todas ellas dificultosas
y si no se halla maestro, son muy malas de entender, y esto hace que, aunque quisiera abreviar y aunque bastara para el buen entendimiento de quien me mandó escribir estas cosas de oración, solo tocarlas, mi torpeza no da lugar a decir ni a entender, en pocas palabras, cosa que tanto importa declarar bien. Que como yo pasé tanto, tengo lástima de los que comienzan solamente con libros, que es cosa extraña cuán diferentemente se entiende de lo que después de experimentado se ve. Pues, tornando a lo que decía, ponémonos a pensar un paso de la pasión, digamos que el de cuando estaba el Señor a la columna. Anda el entendimiento buscando las causas que allí da a entender, los dolores grandes y pena que su majestad tendría en aquella soledad y otras muchas cosas que, si el entendimiento es obrador, podrá sacar de allí. Oh, que si es letrado, es el modo de oración en que han de comenzar y de mediar y acabar todos, y muy excelente y seguro camino hasta que el Señor los lleve a otras cosas sobrenaturales. Digo todos porque hay muchas almas que aprovechan más en otras meditaciones que en la de la Sagrada Pasión, que así como hay muchas moradas en el cielo, hay también muchos caminos. Algunas personas aprovechan considerándose en el infierno y otras en el cielo, y se afligen en pensar en el infierno y otras en la muerte. Algunas, si son tiernas de corazón, se fatigan mucho de pensar siempre en la pasión y se regalan y aprovechan mirando el poder y la grandeza de Dios en las criaturas y el amor que nos tuvo, que en todas las cosas se representa, y es admirable manera de proceder, no dejando muchas veces la pasión y vida de Cristo, que es de donde nos ha venido y viene todo el bien. Hay que dar este aviso al que comienza para que mire aquello que le aprovecha más. Por eso es imprescindible el maestro, si es experimentado, porque si no lo es, puede errar mucho un alma si no se la entiende ni se la deja que se entienda ella a sí misma. Porque como sabe que es gran mérito estar sujeta a un maestro, no osará salir de lo que le mandan. Yo he topado almas acorraladas y afligidas porque no tenían experiencia ni quien las enseñaba, y me daba lástima. Y alguna no sabía ya qué hacer de sí, porque no entendiendo el espíritu, afligen al alma y al cuerpo y estorban el aprovechamiento. Una de estas almas trató conmigo, ya que la tenía el maestro atada desde hacía 8 años y no la dejaba salir de su propio conocimiento, y la tenía ya el Señor en oración de quietud, y de esta manera pasaba mucho trabajo. Y aunque esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar, ni hay alma en este camino, tan gigante que no haya menester, muchas veces tornar a ser niño y a mamar. Y esto jamás se olvide, y quizá lo diré más veces porque importa mucho, porque no hay estado de oración tan subido al que no le sea necesario tornar al principio, porque en esto de los pecados y del conocimiento propio está el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean. En este camino de oración y sin este pan no se podrían sustentar. Pero se ha de comer con tasa, porque después de que un alma se ve ya rendida y entiende claro que no tiene cosa buena de sí, y se ve avergonzada delante de tan gran rey, y ve lo poco que le paga por lo mucho que le debe, ¿qué necesidad hay de gastar el tiempo aquí? Debemos irnos a otras cosas que el Señor pone delante, y no hay razón para que las dejemos, porque Su Majestad sabe mejor que nosotros lo que nos conviene comer. Así que importa mucho que el maestro sea avisado, digo de buen entendimiento, y que tenga experiencia. Si con esto tiene letras, es grandísimo negocio, mas si no se pueden hallar estas 3 cosas juntas, las 2 primeras importan más, porque cuando tuvieren necesidad pueden buscar letrados para comunicarse con ellos. Digo que al principio, si no tiene oración, aprovechan poco las letras. No digo que no traten con letrados,
porque espíritu que no vaya comenzando en verdad, yo más lo querría sin oración. Y es gran cosa letras, porque éstas nos enseñan a lo que poco sabemos y nos dan luz. Y llegado a verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos, que de devociones a bobas nos libre Dios. Quiero declarar algo más porque creo que me meto en muchas cosas. Siempre tuve esta fatiga de no saber dar a entender, como lo he dicho, sino a costa de muchas palabras. Comienza una monja a tener oración, si la gobierna un simple y se le antoja le hará entender que es mejor que le obedezca a él que a su superior. Y esto sin malicia suya y pensando que acierta, porque si no es religioso le parecerá que es así, y si es mujer casada le dirá que es mejor, cuando ha de entender en su casa, estarse en la oración, aunque descontente a su marido. Así que no sabe ordenar el tiempo ni las cosas para que vayan conforme a la verdad. Por faltarle a él la luz, no la da a los otros, aunque quiera. Y aunque para esto parece que no son menester letras, mi opinión ha sido siempre y será que cualquier cristiano procure tratar con quien las tenga buenas, si puede, y mientras más, mejor. Y los que van por camino de oración tienen de esto mayor necesidad y mientras más espirituales, más. Y no se engañe con decir que letrados sin oración son para quien la tiene. Y he tratado a muchos letrados porque desde hace unos cuantos años lo he procurado más, porque era mayor mi necesidad y siempre fui amiga de ellos, porque aunque algunos no tienen experiencia, no aborrecen al espíritu ni lo ignoran, porque en la Sagrada Escritura que tratan siempre halla la verdad el buen espíritu. Tengo para mí que persona de oración que trate con letrados, si ella no se quiere engañar, no la engañará el demonio con ilusiones, porque creo temen en gran manera a las letras humildes y virtuosas y saben que serán descubiertos y saldrán con pérdida. He dicho esto porque hay opiniones de que los letrados no son para gente de oración si no tienen espíritu. Ya dije que es menester que el maestro sea espiritual y que si éste no es letrado es gran inconveniente. Y será mucha ayuda tratar con ellos si son virtuosos, pero aunque no tengan espíritu, me aprovechará y Dios le dará a entender lo que debo enseñar y aún lo volverá espiritual para que nos aproveche. Y esto no lo digo sin haberlo probado, porque me acaeció a mí con más de 2. Digo que para rendirse un alma del todo a estar sujeta a un solo maestro, que yerra mucho en no procurar que sea tal si es religioso, pues ha de estar sujeto a su prelado, que por ventura le faltarán todas estas 3 cosas. Que no será pequeña cruz, sin que él de su voluntad sujete su entendimiento a quien no le tenga bueno. Al menos esto no lo he podido yo acabar conmigo, ni me parece conviene. Pero si es seglar, alabe a Dios que puede escoger a quien ha de estar sujeto y no pierda esta tan virtuosa libertad, aunque bien esté sin ninguno hasta hallarle, que el Señor se le dará como vaya fundado todo en humildad y con deseo de acertar. Yo le alabo mucho y las mujeres y los que no saben letras le habíamos de dar siempre infinitas gracias porque haya quien con tantos trabajos haya alcanzado la verdad que los ignorantes ignoramos. Me espanta muchas veces ver que tantos letrados religiosos en especial, con el trabajo que ha ganado lo que sin ninguno, mas me pregunto me aproveche también a mí. Y que haya personas que no quieran aprovecharse de esto, no plega a Dios, véalos sujetos a los trabajos de la religión que son tan grandes con penitencias y mal comer, sujetos a la obediencia, que algunas veces me es gran confusión verdaderamente, y con eso mal dormir y todo trabajo y toda cruz. Me parece sería gran mal que tanto bien lo pierda alguien por su culpa. Y podrá ser que pensemos que algunos que estamos libres de estos trabajos y nos los dan guisado, como dicen, viviendo a nuestro placer, que por tener un poco más de oración nos hemos de aventajar a tantos trabajos. Benditos seáis vos,
Señor, que tan inhábil y sin provecho me hicisteis. Mas alabos muy mucho porque despertáis a tantos que nos despierten. Habría de ser muy continua nuestra oración por estos que nos dan la luz. ¿Qué seríamos sin ellos en tan grandes tempestades como ahora tiene la Iglesia? Si alguno ha habido ruines, más resplandecerán los buenos. Plega al Señor los tenga de su mano y los ayude para que nos ayuden. Amén. Me he salido a propósito de lo que comencé a decir, pero todo buen propósito sirve a los que comienzan para que comiencen camino tan alto, de manera que vayan puestos en verdadero camino. Pues tornando a lo que decía de pensar a Cristo a la columna, es bueno discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo, y por qué las tuvo, y quién es el que las tuvo, y el amor con que las pasó. Mas que no se canse siempre en andar a buscar esto, sino que se esté allí con él, acallado el entendimiento. Si pudiere ocuparle, el que mire, que le diga y le acompañe y hable y pida y se humille y regale con él y acuerde que no merecía estar allí. Cuando pudiere hacer esto, aunque sea al principio de comenzar oración, hallará gran provecho y hace muchos provechos esta manera de oración, al menos los halló mi alma. No sé si acierto a decirlo, vuestra merced lo verá. Plega al Señor, acierte a contentarle siempre. Amén. Capítulo 14. Comienza a declarar el segundo grado de oración, que es cuando ya da el Señor al alma a sentir gustos más particulares. Lo declara para dar a entender cómo son ya gustos sobrenaturales. Es muy de notar. Ya queda dicho con cuánto trabajo se riega este vergel y cuán a fuerza de brazo hay que sacar el agua del pozo. Digamos ahora el segundo modo de sacar el agua que el Señor del huerto ordenó, para que, con el artificio de un torno y unos arcaduces, sacase el hortelano más agua y con menos trabajo, y pudiese así descansar sin estar continuamente trabajando. Este modo, aplicado a la oración que llaman de quietud, es lo que yo ahora quiero tratar. Aquí se comienza a recoger el alma y toca ya cosa sobrenatural, porque de ninguna manera podría ella sola llegar a ganar aquello con muchas diligencias que haga. Es cierto que parece que a veces se ha cansado de andar el torno y de trabajar con el entendimiento, y que se han henchido los arcaduces, pero el agua está aquí más alta y por eso se trabaja menos que cuando se la sacaba del pozo. Digo que el agua está aquí más cerca porque la gracia se da a conocer al alma mucho más claramente. Es como un recogerse las potencias dentro de sí para gozar de aquel contento con mucho más gusto. Pero las potencias no se pierden ni se duermen porque solo la voluntad se ocupa de tal manera que, sin saber cómo, queda cautiva. Solo da consentimiento para que la encarcele Dios como quien bien sabe ser cautivo de quien ama. Oh Jesús y Señor mío, ¿cuánto nos vale aquí vuestro amor? Porque este amor tiene al nuestro tan atado que no deja libertad para amar en aquel punto a otra cosa sino a vos. Las otras dos potencias ayudan a la voluntad para que vaya haciéndose hábil a fin de gozar de tanto bien, puesto que algunas veces, aun estando unida a la voluntad, acaece desayunar mucho. Pero en este caso no haga caso de ellas, sino quédese en su gozo y quietud, porque si las quiere recoger, ella y ellas perderán la oportunidad, porque son como unas palomas que no se contentan con el cebo que les da el dueño del palomar sin trabajarlo ellas, y se van a buscar de comer por otras partes y hallan tantas dificultades que acaban por tornar, y así van y vienen a ver si se les da la voluntad de lo que gozan. Si el Señor quiere echarles cebo, se detienen, y si no, tornan a buscar y deben pensar que hacen a la voluntad provecho, y a veces, por querer representar o imaginar lo que gozan, la dañarán. Por eso aviso que hay que tener con ellas el cuidado que digo. Porque todo esto que pasa aquí es cosa de gran consuelo,
y no de mucho trabajo, porque la oración no cansa, aunque dure mucho rato, porque el entendimiento obra aquí paso a paso y saca mucha más agua que la que sacaba del pozo. Las lágrimas que Dios da aquí son lágrimas gozosas, y aunque se sienten, no se procuran. En esta agua de grandes bienes y mercedes que el Señor da aquí, hace crecer las virtudes mucho más y sin comparación que en la oración pasada, porque el alma se va alzando ya de su miseria y se le da muy poco de la noticia de los gustos de la gloria. Yo creo que esto es lo que le hace crecer más y también acercarse cada día más a la verdadera virtud de la que todas las demás virtudes vienen, que es Dios, porque comienza su majestad a comunicarse a esta alma y quiere que sienta ella cómo se le comunica. En llegando aquí, se comienza a perder la codicia de lo de acá y muchas gracias, porque el alma ve claro que un solo momento de aquel gusto no se puede tener aquí, ni hay riquezas, ni señoríos, ni honras, ni deleites que basten siquiera a dar un abrir y cerrar de ojos de este contento, porque es verdadero, y contento que se ve que nos contenta, porque nunca falta un si no. Aquí todo es sí, y en ese tiempo. Él no viene después al ver que se acabó y que no lo puedo tornar a cobrar, ni sabe cómo, por qué. Si se hace cosa a pedazos, a penitencias y oración y todas las demás cosas, como el Señor no lo quiera dar, aprovecha poco. Quiere Dios, por su grandeza, que entienda el alma que está su majestad tan cerca de ella que ya no ha menester enviarle mensajeros, sino hablar ella misma con él, y no a voces, porque están ya tan cerca que, en meneando los labios, la entiende. Parece impertinente decir esto, pues sabemos que siempre nos entiende Dios y está con nosotros. En esto no hay que dudar que es así, pero quiere este emperador y Señor nuestro que entendamos aquí que nos entiende y lo que hace su presencia, y que quiere particularmente comenzar a obrar en el alma, en la gran satisfacción interior y exterior que le da y en la diferencia que, como he dicho, hay de este deleite y contento a los de acá, que parece hinche el vacío que por nuestros pecados teníamos hecho en el alma. Es en lo muy íntimo de ella donde se produce esta satisfacción y no sabe por dónde ni cómo le vino, ni muchas veces sabe qué hacer, ni qué querer, ni qué pedir. Todo parece lo halla junto y no sabe lo que ha hallado, ni aun yo sé cómo darlo a entender, porque para hartas cosas eran menester letras. Porque aquí vendría bien dar a entender qué es auxilio o gracia general o particular, que hay muchos que lo ignoran, y cómo este particular quiere el Señor aquí que casi lo vea el alma a ojos vista, como dicen, y también para muchas cosas que irán erradas, pero ¿cómo han de ver esto personas que entienden? Si hay hierro, voy tranquila y sin cuidado, porque así de letras como de espíritu sé cómo puedo estar yendo a poder de quien va, que entenderá y quitarán lo que fuere mal. Querría dar a entender esto porque son principios, y cuando el Señor comienza a hacer estas mercedes, la misma alma no lo entiende ni sabe qué ha de hacer de sí, porque si la lleva Dios por camino de temor, como me hizo a mí, es gran trabajo si no hay quien la entienda y le es gran gusto verse reflejada, porque entonces ve claro que va por allí. Y es gran bien saber lo que ha de hacer, y por eso tengo gran lástima a las que se ven solas cuando llegan aquí. Porque aunque he leído muchos libros espirituales y aunque tocan lo que hace al caso, aclaran muy pocas cosas. Y si el alma no está muy ejercitada, por muy claro que se lo pongan, le costará mucho darse a entender. Querría mucho que el Señor me hiciera el favor de poner los efectos que obran en el alma estas cosas, que comienzan a ser sobrenaturales, para que por esos efectos se entienda que son cosas de Dios. Digo que se entienda conforme a lo que acá se puede entender, aunque siempre es bueno que andemos con temor y recato, que aunque la cosa sea de Dios, alguna vez podrá transfigurarse el demonio en ángel de luz. Y si no es alma muy ejercitada, no lo entenderá.
Y hay que estar muy ejercitada, digo, para entender eso que es necesario para llegar a la cumbre de la oración. No me ayuda mucho el poco tiempo que tengo, y así es menester que el Señor me lo haga, porque he de andar con la comunidad y con otras muchas ocupaciones, porque estoy en casa, que ahora comienza, como después se verá. Y así estoy sin calma posible en lo que escribo, sino que lo hago poco a poco, y aún yo quisiera tener algunos tiempos para esto, porque cuando el Señor da espíritu se me hace más fácil y mejor. Parece como si tuvieras modelo por delante que te está sacando a flote esta labor. Pero si el espíritu falta, no hay manera de concertar este lenguaje para que no sea una algarabía, a modo de decir, aunque se hayan pasado muchos años sin oración, y por eso me parece que es grandísima ventaja, cuando lo escribo, estar metida en ello, porque veo claro que no soy yo la que escribe, que ni siquiera lo ordeno con el entendimiento, y después de haberlo escrito, no sé cómo pude acertar a decir, y esto me acaece muchas veces. Ahora tornemos a nuestra huerta o vergel y veamos cómo comienzan estos árboles a empreñarse para florecer y dar después fruto, y las flores y claveles lo mismo para dar olor. Me encanta esta comparación porque muchas veces en mis principios, y plega al Señor que haya yo ahora comenzado a servir a su majestad, digo principio de lo que diré de aquí en adelante de mi vida, me era gran deleite considerar ser mi alma un huerto y al Señor que se pasaba por él. Suplicábale aumentase el olor de las florecitas de virtudes que comenzaban, a lo que parecía, a querer salir, y que fuese para su gloria, y que las sustentase, pues yo no quería nada para mí, y que cortase las que quisiese, que ya sabía yo que habían de salir mejores. Digo cortar porque vienen tiempos en el alma en que no hay memoria de este huerto. Todo parece estar seco, y que no ha de haber agua para sustentarle, ni parece que hubo jamás en el alma cosa de virtud. Pásase mucho trabajo, porque quiere el Señor que le parezca al pobre hortelano que todo el trabajo que ha tenido en sustentarle y regarle va perdido. Entonces es el verdadero escardar y quitar de raíz las hierbecillas, aunque sean pequeñas, que han quedado malas. Con conocer que no hay diligencia que baste si el agua de la gracia nos quita Dios, y tener en poco nuestra nada, y aún menos que nada, gánase aquí mucha humildad y tornan de nuevo a crecer las flores. Oh Señor mío y bien mío, no puedo decir esto sin lágrimas y con gran regalo de mi alma, que queráis vos estar así con nosotros y que estéis en el sacramento que con toda verdad se puede creer, pues lo es, y con gran verdad podemos hacer esta comparación, y si no es por nuestra culpa, nos podemos gozar con vos, y que vos os holgáis con nosotros, pues decís ser nuestro deleite estar con los hijos de los hombres. Oh Señor mío, ¿qué es esto? Siempre que oigo estas palabras me es gran consuelo, aun en tiempos en que yo andaba muy perdida. Es posible, Señor, que haya alma que llegue a vos y le hagáis mercedes semejantes y regalos, y a entender que vos os holgáis con ella, que os torne a ofender después de tantos favores y de tan grandes muestras del amor que le tenéis, que no se puede dudar, pues se ve clara la obra. Sí hay, por cierto, y no una vez, sino muchas, que soy yo, y plega a vuestra bondad, Señor, que sea yo sola la ingrata y la que haya hecho tan gran maldad y haya tenido tan excesiva ingratitud, porque aun ya de ella algún bien ha sacado vuestra infinita bondad, y mientras mayor es el mal, más resplandece el gran bien de vuestras misericordias, y con cuánta razón las puedo yo para siempre cantar. Pues os suplico yo, Dios mío, que sea así, y que las cante yo sin fin, ya que habéis tenido por bien de hacerlas tan grandísimas conmigo, que espantan a los que las ven, y a mí me sacan de mí muchas veces para poder alabaros mejor, que estando en mí, sin vos, no podría, Señor mío, nada sino tornar a ser cortadas estas flores de este huerto, de suerte que esta miserable tierra tornase a servir de muladar como antes.
No lo permitáis, Señor, ni queráis se pierda el alma con tantos trabajos. Comprasteis y tantas veces de nuevo la habéis tornado a rescatar y quitar de los dientes del espantoso dragón. Vuestra merced me perdone, que me estoy saliendo de propósito y, como hablo a mi propósito, no se espante, que es como toma el alma lo que se escribe, que a veces hace harto de dejar ir adelante en alabanzas de Dios, como se le representa escribiendo lo mucho que le debe. Y creo no le disgustará a vuestra merced, porque entrambos, me parece, podemos cantar una misma cosa, aunque de diferente manera, porque es mucho más lo que yo debo a Dios, porque me ha perdonado más, como vuestra merced sabe.